Amada iglesia, buenos días. Les saludamos en esta mañana con mucho gozo, con mucha alegría, con toda la intención de compartir una vez más con ustedes un mensaje de la palabra de Dios, un mensaje de Dios, del corazón de Dios para su pueblo amado. Y bueno, en esta mañana el Señor me ha regalado una vez más el privilegio de exponer su palabra, por lo cual le doy gracias, porque es un honor para mí hacer este trabajo tan maravilloso y amo predicar la palabra de Dios. Los que me conocen saben que es así. Durante este mes de noviembre del año 2020, el Señor nos regaló o le regaló al pastor una temática muy importante, muy interesante, que hemos venido desarrollando durante todo este tiempo y tiene como título Avanzando por Más. El 2020 no ha sido un año fácil, sin embargo nosotros como creyentes sabemos que debemos avanzar por más, entendemos que debemos avanzar por más. Y la cita que sustenta a esta temática para este mes está en Ezequiel 1:12 y dice de la siguiente manera: y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen. Andaban, y cuando andaban no se volvían. Quiere decir que el Señor está invitándonos una vez más a que sigamos avanzando, a que la carrera de la fe no tiene retroceso, de que tenemos que avanzar porque el Señor quiere que vayamos a nuevos niveles. Y en esta mañana el Señor a mí me ha regalado un tema para hoy que tiene toda la intención de animarte, de fortalecerte, de fortalecer tu corazón, sobre todo si estás pasando por pruebas y dificultades que realmente son muy fuertes, porque yo sé que hay muchas personas que están viviendo momentos duros de la vida, pero hoy te traigo este mensaje que creo que es para ti. Y dice de la siguiente manera el título: no te rindas, avanza, Dios te dará la victoria. No te rindas, avanza, Dios te da la victoria. El Señor te da la victoria si tú confías en Él, si tú le buscas a Él. Mis hermanos, Dios creó a los seres humanos con propósitos. Cada uno de nosotros tiene un propósito y está en esta tierra con un propósito de parte de Dios. Pero para alcanzar metas y logros que nos permitan llegar a la consecución de ese gran propósito, necesitamos tener la dirección de Dios. Y mientras recorremos la vida luchando para lograr el propósito de Dios en ella, nos van a aparecer obstáculos para desviarnos del plan divino. Van a aparecer obstáculos. Tú en tu vida de creyente has tenido obstáculos. Yo en mi vida de cristiana he tenido obstáculos. Y algunos de estos obstáculos son fáciles de superar. Otros son un poco más difíciles y hay algunos que son catastróficos, que son devastadores y que son aparentemente insuperables. Que tú estás en ese momento tan duro y tan terrible que tú crees que no hay salida. Y yo sé que muchos de ustedes muchos de ustedes que están escuchando este mensaje en esta mañana han estado en esos momentos duros de la vida, pero también sé que si están de pie es porque Dios los ha sostenido. Y hoy vengo a hacerte la invitación a que si estás pasando un momento difícil, yo no sé de qué tamaño es tu crisis, porque muchas veces el tamaño de la crisis está asociado con la manera como uno la ve, porque cuando uno le da esa grandeza al problema, el problema se va a venir sobre nosotros. Pero cuando vemos al problema pequeñito, porque ponemos por encima de ese gran problema al gran Dios y al poderoso Dios que tenemos, nosotros vamos a ver el problema de una manera distinta. Así que de acuerdo a la óptica que tú le pongas, así ese problema vas a considerarlo grande o pequeño. Pero de todas maneras, las dificultades, los obstáculos y las crisis de la vida nosotros las vamos a enfrentar. Y la invitación en esta mañana es a no rendirnos, es a avanzar y es a confiar en que Dios nos va a dar la victoria. Y queremos centrar el mensaje de esta mañana en el libro en el primer libro del profeta Samuel. Samuel capítulo 30, del verso 1 al verso 21. Vamos a estar leyendo allí la palabra de Dios y vamos a observar un episodio catastrófico que le tocó vivenciar al rey David, y vamos a observar la manera como él lo enfrentó, y vamos a poder comparar cómo Dios viene en nuestro auxilio cuando nosotros lo buscamos a él. Esta historia real de la vida de David nos va a permitir
hacer un recorrido por un momento trágico y doloroso de su vida, pero donde finalmente Dios le da la victoria, porque Él es de los que no se rinde, Él es de los que avanza, Él es de los que cree, Él es de los que buscó al Señor en su momento. Y esa es la invitación en esta mañana, y ese es el mensaje central de hoy, que tú puedas buscar al Señor para no rendirte, para avanzar y para creer que Dios te va a dar la victoria. Vamos a leer primer libro de Samuel, capítulo 30, del verso 1 al verso 21. Y yo te pido que me acompañes a orar para leer esta palabra en la cual el Señor nos va a hablar en esta mañana. Así que acompáñame. Padre Dios que estás en los cielos, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Precioso Jesús, Hijo del Padre, que moriste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Glorificamos tu santo nombre. Precioso Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador y el que nos guía a toda verdad. Aquí estamos en esta mañana, tu pueblo, Señor, para recibir el alimento espiritual que tienes para nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que nos prepares, Señor, que nos prepares para poder recibir este mensaje y atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra en nuestras vidas, y que la enseñanza que recibamos hoy, Señor, tenga un efecto positivo en nuestra manera de vivir y en nuestra manera de asumir los retos, los problemas, las dificultades y las crisis, de enfrentarlas con valor, Señor, confiando en lo que tú harás, Señor. Yo te pido que cada persona que está escuchando esta palabra sea alentada y fortalecida, Señor. Que cada persona que está escuchando esta palabra sea llena de una fe, Señor, que le permita creer que ese problema que está viviendo en este momento no lo va a destruir, sino que de ese problema saldrá más fuerte, Señor, porque eso es lo que tú haces, Señor, con estas crisis que nos permiten vivir. Nos fortaleces, Señor, y nos llevas a nuevos niveles. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que yo pueda ser usada como un instrumento en tus manos, Señor, útil para ti, Señor, que menguo delante de ti para que tú seas exaltado, Señor. Bendito eres por siempre, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, ahora sí, acompáñenme a leer la palabra de Dios. El título de esta palabra en la versión Reina Valera dice: David derrota a los amalecitas. Y voy a leer del verso 1 al 21, ya lo había dicho. Dice la palabra de Dios así: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua.
Y le dieron también un pedazo de masa de higos y de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de un amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Neguet, que es de los cereteos, y de Judá, y al Neguet de Caleb, y pusimos fuego a Siclab. Y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás y me entregarás en mano de mi amo, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Los llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Así que los hijos como e hijas del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, decían: este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales había hecho quedar en el torrente de Besor. Y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, le saludó con paz. Miren qué historia tan interesante. Si usted prestó atención, si prestó mucho cuidado, ya usted está en la película de toda esta historia donde hay un secuestro. Eso para nosotros como ciudadanos colombianos sabemos que son algunas situaciones que suceden en nuestro país, y creo que es una situación muy dura, una dificultad que le tocó enfrentar a David. Pero vamos a ver qué nos enseña esta palabra, qué podemos aprender de aquí. Entonces vamos al primer punto. El enemigo te ataca donde más te duele. Yo quiero que tú sepas eso. El enemigo te va a atacar a ti y a mí donde más nos duele. La Biblia enseña que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él todo el tiempo nos está observando para ver de qué manera atacarnos, para que sea efectivo ese ataque. Y nosotros tenemos también que estar todo el tiempo alerta y en una relación permanente con nuestro Señor, que nos fortalezca para poder enfrentarlo. Y que Él no nos venza a nosotros, sino a que Él huya de nosotros, ¿verdad? Entonces vemos aquí del verso 1 al 2. Mire, dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día los de Amalec habían invadido el Neguet a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte. Aquí estamos viendo que el enemigo ataca a este pueblo, lo encuentra vulnerable, porque los guerreros, los 600 hombres de guerra andaban con David, y ellos volvieron a Siclag, volvieron a ese lugar, esperaban encontrar a sus esposas y a sus hijos y ancianos y a las personas que habían dejado en aquel lugar. Pero cuando llegaron en el campamento, se dieron cuenta que este campamento, que esta ciudad había sido quemada, y que sus mujeres y sus hijos, los hijos de los guerreros, las mujeres de los guerreros, las mujeres de David habían sido llevados cautivos. Y eso hizo que ellos estuvieran en un momento muy profundo de dolor, porque si nosotros pudiéramos tratar de imaginarnos esa situación, sería que tú vuelvas en la tarde de tu trabajo y cuando llegues a tu casa encuentres que el apartamento donde tú vives con tus hijos
y tu esposa o si pues vamos a poner el ejemplo que es el hombre que regresa del trabajo y cuando llega encuentra el apartamento destruido y no encuentra a su esposa y no encuentra a sus hijos. ¿Qué puede sentir un hombre en ese momento? Impotencia, dolor, rabia, angustia, ¿verdad? Y vemos entonces que muchas veces el enemigo opera de esa forma en contra nuestra. La familia es un blanco perfecto para el enemigo. Porque cuando el enemigo ataca a la familia, el enemigo desestabiliza al hombre. No hay una cosa, al hombre o a la mujer, al que está al frente de esa familia, no hay una cosa, no hay una situación que genere más angustia en una persona que ver a un miembro de su familia en peligro. Usted sabe, nosotros enfrentamos muchas cosas, pero cuando un miembro de nuestra familia está en peligro, nosotros entramos en angustia. Y nosotros debemos saber que nuestra familia es blanco del enemigo, que el enemigo quiere destruir las familias, que el enemigo quiere que los matrimonios se destruyan, que el enemigo quiere que los hogares se destruyan. Pero nosotros tenemos una forma de proteger del enemigo espiritual que tenemos, porque aquí estamos hablando de la situación de David, que enfrentó a los amalecitas, y los amalecitas le hicieron un daño a él, a su pueblo, a sus familias. Pero nosotros enfrentamos un enemigo espiritual que no lo tenemos que enfrentar ni con espada, ni con armas, ni con armas de fuego, ni con armas blancas. Lo tenemos que enfrentar es espiritualmente, con oración. Por eso, y aquí yo quiero puntualizar de que nosotros como creyente, usted como mujer cristiana, usted como hombre cristiano, debe por lo menos todos los días orar por sus hijos, todos los días orar por su esposa, todos los días orar por su familia, porque el enemigo está buscando cómo destruir su familia. Y hay muchas formas en que el enemigo lo puede hacer. De pronto no va a mandar a alguien que destruya tu apartamento y se lleve tus hijos, pero sí puede mandar un hombre que enamore a tu esposa, una persona con un corazón entenebrecido que quiera hacerle daño a tus hijos, que quiera causarles algún tipo de abuso. Y eso destruye la familia, eso destruye el corazón de un padre que quiere darle seguridad a sus hijos. Y nosotros sabemos y entendemos que el hombre es proveedor en términos económicos, y que usted, si se gana un sueldo, con ese sueldo usted, si tiene casa, bueno, compra la comida, o si no, paga el arriendo, paga los servicios, usted con eso protege. Pero la vida espiritual de tus hijos no la proteges con plata. La vida espiritual de tu esposa no la proteges con plata. La integridad espiritual de la familia tú la proteges es con una relación íntima y profunda con el Señor. Lo que te quiero decir, iglesia, es que nosotros como iglesia, como creyentes, como cristianos, debemos orar todo el tiempo por nuestra familia, hacer vallado de oración alrededor de nuestras casas, en el sentido de que tus hijos y tu esposo y tu familia y tus padres y tus hermanos deben estar en oración todos los días de tu vida delante del trono de la gracia, y de esa manera tú haces vallado alrededor de tu familia. Entonces, mira que este enemigo de David le atacó en donde más le dolía a David, a David y a los guerreros, en sus familias, los desestabilizó, ¿verdad? Y eso ha sido muy duro, pero nosotros estamos ubicando esa situación real que enfrentó David con una situación espiritual que nosotros podemos enfrentar en este tiempo. Y estamos dando las herramientas y invitándote a que estés despierto todo el tiempo y despierta todo el tiempo para enfrentar la realidad espiritual, porque el enemigo es real y siempre va a querer atacar y destruir tu familia. Y otro aspecto que queremos destacar de esta palabra es que hay ataques que generan llanto y angustia, pero tú que eres cristiano sabes ¿dónde está tu fortaleza? No, el punto dice de la siguiente manera: hay ataques que generan llanto y angustia, pero tú sabes dónde está tu fortaleza. Y lo decía de esa manera porque tú como creyente sabes a dónde buscar fuerzas, a dónde buscar refugio, a dónde buscar ayuda, ¿verdad? Y yo quiero que lo miremos del verso 4 al verso 6. Dice así, seguimos en la historia de David, que estaba en Siclag, que le secuestraron sus esposas, que le secuestraron sus hijos, que los hijos de los guerreros. Y dice en el verso 4:
Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David habían sido también cautivas. Esto angustió, David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, dice esta palabra, se fortaleció en Jehová. Mire qué interesante esto. Hay ataques que generan llanto y angustia, pero tú y yo sabemos dónde está nuestra fortaleza. Al ver esta situación tan devastadora, tan desoladora, tan triste, tan terrible, David y sus hombres lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Es que tú te puedes imaginar cómo ellos llegaron a esperar que sus hijitos salieran corriendo y les abrazaran. Papi, llegaste. Que sus esposas vinieran y le dieran un abrazo. Mijo, te voy a preparar tu mejor comida. Pero lejos de eso, ellos encontraron un campamento quemado, encontraron ceniza y no había señal de vida de ninguno de ellos. En ese momento ellos ni siquiera sabían si sus familias estaban vivas o estaban muertas. Era un momento de angustia y de dolor y ellos lloraron hasta que le faltaron la fuerza. Usted se imagina a esos hombres guerreros, hombres fuertes, hombres de guerra, pero en ese momento lloraban con angustia en su corazón, porque decía inicialmente que la familia es el blanco perfecto para Satanás atacar, porque cuando a alguien le atacan la familia, esa persona se debilita. Mire, un hombre puede ser muy fuerte, puede ser un empresario impresionante, puede hablar con autoridad cuando llega a su oficina, pero lo llaman y le dicen que tiene el hijo en el hospital y se vuelve un 8, porque allí está la debilidad del hombre. Y como Satanás sabe eso, como Satanás conoce que somos vulnerables cuando nos toca la familia, él ataca a las familias. Entonces, aquí vemos que además de todo la situación de dolor, porque el campamento estaba quemado y las personas habían sido llevadas secuestradas, también a David se le agravaba la situación, porque aparte de que él estaba también perdiendo a sus mujeres, perdiendo a su familia, el pueblo lo responsabilizaba de lo que sucedía, porque él era líder, él era cabeza, y el pueblo estaba responsabilizando a David de lo que estaba pasando, y hablaron de apedrearlo, de manera que no era solo el dolor de lo que había perdido, sino el riesgo de perder su propia vida. David estaba en una angustia mayor que el resto de los hombres, ¿verdad? No obstante a esto, David, en medio de su gran angustia, se fortaleció en Dios. Y yo quiero destacar esto porque, ¿sabe? Cuando una persona es débil y le sucede una tragedia tan terrible como esta, hay muchos que se vuelven alcohólicos, hay muchos que se vuelven malos, se van a un grupo insurgente, hay otros que se suicidan porque toman decisiones muy duras, porque están pasando un momento de mucha dificultad. Pero hay que tener sabiduría en nuestro corazón para entender que por dura y cruel que sea la situación, en Dios hay refugio, y David lo entendió. Y si hay algo que tenemos que aprender en esta mañana de David, es que cuando estemos pasando las crisis más duras de nuestra vida, cuando estemos pasando las dificultades más terribles que podamos enfrentar, tenemos que venir delante del Señor y reconocer que en Él está nuestra fortaleza, que de Él viene nuestro socorro. Como dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando tú expresas eso, tú le estás ordenando a toda tu mente que estás creyendo en un Dios que tiene poder y que tiene autoridad para gobernar, para crear, para hacer y deshacer. Entonces, cuando tú entiendes eso, tú te estás reafirmando en ti la fe en un Dios que puede cambiar esa circunstancia terrible en una situación de bendición para tu vida. Y fue lo que efectivamente sucedió con David, porque él tomó la decisión correcta de buscar al Señor, de volverse a Él, ¿verdad? Dice aquí que David se fortaleció en su Dios, buscó fuerzas en el lugar correcto, y nosotros a veces buscamos fuerzas en los lugares incorrectos. Y hoy estamos aprendiendo. Yo no sé cuál es tu situación, puede ser una separación, yo no sé cuál es tu situación, puede ser un hijo enfermo, yo no sé si es económica, yo no sé cuál es el problema, porque los problemas pueden ser tantos y en cualquier área de nuestra vida. Pero fortalécete en Dios, porque Él tiene una respuesta para ti. Búscale a Él, porque en
Él hay una solución. Y esa es la invitación, que no desmayes, que avances, que no retrocedas, que creas, que esperes, que confíes, que ores, que busques en intimidad al Señor. Y Dios te está hablando fuertemente en esta mañana. Yo no sé a cuántos esta palabra le está hablando, pero yo sé que ella está haciendo lo que tiene que hacer en tu corazón y en tu vida. Hay otro aspecto que queremos destacar de esta historia de David, de esta triste historia y de esta dolorosa historia, que al final es victoriosa historia. Cuando consultas al Señor, Él te guía hacia la victoria. Cuando tú consultas a Dios para tomar tus decisiones, Él te va a guiar hacia la victoria. Y esto es muy importante. Lo vemos en el verso 8 y dice claramente, dice el texto así: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y el Señor, cuando tú le consultas, Él te responde y dice, y el Señor le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y David hizo lo que el Señor le dijo que hiciera. Él le preguntó al Señor qué debía hacer, porque el Señor no siempre responde de la misma manera. El Señor pudo haberle dicho a David: quédate allí, que yo voy a hacer que ellos tengan una situación más adelante, que tengan que devolverla a las personas que se están llevando cautivas. El Señor algunas veces ponía que los enemigos del pueblo de Dios se mataran entre sí. Dios tiene muchas formas de resolver un problema, por eso es que hay que consultarlo, porque cuando nosotros lo consultamos, Él nos da las coordenadas correctas para que actuemos de la manera correcta y obtengamos la victoria, porque Él conoce el presente, Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Él tiene el plano completo. David obedeció el direccionamiento de Dios. Él le dijo: síguelos, porque vas a alcanzarlos, los vas a derrotar y te van a devolver a la gente que se llevaron. De la misma forma, nosotros cuando estamos en crisis y bajo presión debemos consultar a Dios y dejar que Él nos muestre qué hacer. Solo así tendremos garantizada la victoria. Cuando lo busquemos, cuando le consultemos. No importa cuán terrible sea la crisis. Yo creo que esta situación de esta historia de David es una de las crisis más terribles que una persona puede vivir. Que se le lleven en cautiverio la familia, que le hayan destruido todo lo que tenía y que hayan quedado allí y angustiados, ¿verdad? Pero David era un hombre de Dios y entendía que él debía volverse al Señor, fortalecerse en el Señor y consultar al Señor. Mira lo que hace David: se fortalece en el Señor y consulta al Señor. Y muchas veces nosotros tenemos el problema y no le consultamos al Señor, sino que vamos y hablamos con la vecina, y lo que la vecina nos diga, entonces eso hacemos. Y ahí es cuando cometemos errores y equivocaciones terribles. Porque hay una mujer que se entera que el hombre está saliendo con otra mujer y no va y consulta a una mujer de Dios, no va y consulta a una autoridad espiritual, a una líder de la iglesia que le pueda dar un consejo que venga de parte de Dios, un consejo que sea bíblico, un consejo que esté alineado a lo que dice la palabra, sino que va y le cuenta a una amiga, y viene la amiga y le dice: ay, no seas tonta, si él te lo está haciendo, házelo también. Y eso lo que va a traer es más ruina, ruina sobre ruina, pecado sobre pecado, porque no buscamos el lugar correcto donde consultar. Pues puse ese ejemplo porque fue el que se me ocurrió en este momento, pero muchas veces nosotros buscamos otros lugares para la solución de nuestro problema, y al último que buscamos es al Señor. Y el Señor tiene una respuesta, y el Señor tiene un direccionamiento, y el Señor quiere ayudarte, y el Señor quiere bendecirte, pero necesitas venir a Él y tener sabiduría para saber que en Él está la respuesta que tú necesitas. Pero mira, hay una cosa aquí tremenda. David, el Señor le dice a David que lo siga. Pero el Señor, aparte de que le dice que lo siga, toma control de esa situación de tal manera que le pone a una persona más adelante para que le facilite su objetivo. Recuerde que más adelante encontraron a un egipcio, ¿verdad? Hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron comida y le dieron pan y le dieron un pedazo de masa de higo, 2 racimos de pasa. Y luego que comió, el pobre se estaba muriendo de hambre. Le pregunta que de quién eres tú, de dónde eres. Y aquel jovencito egipcio le dice: yo soy siervo de un amalecita.
y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Ese jovencito son esas personas que pone el Señor para que nuestro propósito se complete. El Señor tenía la intención de que David alcanzara a los amalecitas y le puso a uno enfermo que había dejado uno de los amalecitas y lo dejó allí, y David lo encuentra, le dan comida, y cuando este hombre tiene aliento, habla y le dice: bueno, entonces me llevarás tú hasta el lugar donde están estos amalecitas. Y él viene y le pone condiciones. El muchacho le dice, aquí dice, le dijo: me llevarás tú a esa tropa. Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en manos de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Y este muchacho lleva a David con los hombres que le estaban acompañando, con los guerreros que le estaban acompañando, al lugar donde estaban. Dice la Biblia que estaban allí desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo el botín que habían tomado de tierra de los filisteos y de tierra de Judá. Aquellos hombres estaban desprevenidos. Pero usted cree que esa situación es una situación casual. No, el Señor estaba en control de todas las cosas. Él permitió que David y sus guerreros, sus hombres de guerra, se encontraran a este egipcio en esa condición tan vulnerable, que le pudieran ofrecer ayuda, y que este hombre también se convirtiera en una pieza clave para que David alcanzara a los amalecitas y lograra el objetivo. El Señor nos da la guía cuando nosotros le consultamos, y aparte de eso nos va poniendo los aparejos en el camino para que nosotros logremos el objetivo. Nos va poniendo personas que nos bendicen, nos va poniendo herramientas que nos permiten alcanzar la meta que Él quiere que nosotros alcancemos. Pero la clave es que tú tienes que ser sabio para buscar en el lugar correcto, y el lugar correcto es Dios. Venir a Él, postrarte delante de Él, rendirte delante de Él, decirle: Señor, ya yo no puedo más, yo no tengo forma de resolver este problema, yo vengo aquí, te entrego toda mi carga y te pido que me ayudes. Y el Señor te va a ayudar, y el Señor te va a bendecir, y el Señor te va a levantar, y el Señor te va a orientar. Y entonces van a aparecer personas en tu camino que tú crees que por casualidad te las encontraste, pero son personas que te van a bendecir, son personas que te van a permitir darte una orientación hacia el plan que Dios tiene contigo. Así obra y opera nuestro Dios. Él nos ama con amor eterno. Él está esperando que como hijos nosotros le busquemos, porque Él nos ama como un papá. No hay una cosa más impresionante para un papá y que le alegre más el corazón de un padre que el hijo venga y le pida algo, y el papá con gozo y con alegría le da lo que el hijo necesita. Así es el Señor. Él quiere bendecir a su pueblo, Él quiere bendecir a sus hijos, y nosotros debemos saber que todas las dificultades que enfrentamos, ninguna de ellas le queda grande a nuestro Dios, porque para Él nada es imposible. Tenemos que tener eso claro. Tú dirás: ay, pero es que mi problema es que ese diagnóstico es de muerte. Pero si Dios dice que no es de muerte, no es de muerte, es para vida. Pero tú tienes que creer, y tú tienes que volverte a Él, que consultarlo a Él, que pedirle dirección a Él, que rendirte delante de Él. Él te está esperando a ti. Yo sé que el Señor le está hablando en esta mañana a alguien que ha estado con dudas con relación a la búsqueda del Señor, pero este es el tiempo de venir a los pies de Cristo rendido y decir: ¿sabes qué, Señor? No puedo más, mis fuerzas se agotaron, y ahora yo me rindo para que las fuerzas tuyas empiecen a operar en mi vida, porque yo no tengo el control, pero reconozco que tú sí lo tienes. Dios es bueno, mis hermanos. Dios nos ama, y es maravilloso ver la gloria de Dios en nuestra vida. Él quiere que avancemos por más, pero la manera como nosotros vamos a poder avanzar por más es de la mano con Él, porque separados de Él nada vamos a poder hacer. Lejos de Él estamos perdidos. Y por último, yo quiero ya hacer mención de un último aspecto que quiero mencionar de esta palabra, y es que en Dios tenemos victoria y tenemos paz. El verso 18 al 21, nosotros vemos aquí cómo describe la palabra de Dios la manera como David alcanza a los amalecitas, y la manera como logra la gran victoria guiada por el Dios que Él consultó, que Él buscó, el Dios en el que Él todo el tiempo creyó. Y dice en el verso 18:
Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y dice el 19, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande. Así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. Cuando nosotros pedimos ayuda al Señor, Él viene en nuestro auxilio. Pero mira, este punto dice que en Dios tenemos victoria y tenemos paz. En el verso 21, cuando dice que cuando vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados, los cuales se habían quedado en el torrente de Besor, ellos salieron a recibir a David y al pueblo y al pueblo que con ellos estaban. Y cuando David llegó a la gente, les saludó con paz. Dice que les saludó con paz. No, pero al principio, ¿cómo era que decía? Que estaban tan angustiados que lloraron hasta que la fuerza se les agotaron para llorar. Pero ahora David tiene paz, porque buscó en el lugar correcto, se dejó direccionar por el Señor le dio la victoria y ahora David tiene el botín y tiene paz. Ahora David recuperó lo que se habían llevado, porque el enemigo, todo lo que nos quita, el Señor no los puede devolver, pero tenemos que buscar en el lugar correcto. Dios no solo le dio a David la victoria, sino que le restituyó todo lo que el enemigo le había quitado, literalmente, porque ellos quemaron aquel campamento, ellos se llevaron a los niños, a las mujeres y a todas las personas que estaban allí, pero ellos también se llevaron el ganado, se llevaron la plata y todo lo que ellos tenían. Y el Señor le permitió a David que recuperara. Vea, si usted tiene unos familiares secuestrados y se llevaron unos millones de pesos cuando se llevaron a esos familiares tuyos, si tú vas a hacer una negociación con los que tienen a tu familia en cautiverio, tú estás tranquilo con que te devuelvan con vida a tus familiares. A ti no te importa que te devuelvan las riquezas. A ti no te importa que te devuelvan los millones. Con que te devuelvan tu familia con vida, tú te das por bien servido. Pero sabes una cosa, que el Señor restituye lo que el enemigo se lleva. Porque este enemigo que se llama Amalek, los amalecitas se habían llevado el botín del campamento de David, de su pueblo, y se habían llevado a las personas y se habían llevado el ganado y se habían llevado las riquezas. Pero ¿qué pasó? Que el Señor permitió que David tuviera victoria, pero también le restituyó todo lo que el enemigo le había quitado. Mira, a mí me gusta cuando dice aquí, y de todas las cosas que le habían tomado, todo lo recuperó David. ¿Qué recuperó David? Todo. Hay cosas que tú has perdido, hay cosas que yo he perdido, pero yo tengo fe en un Dios que tiene poder y autoridad para devolvernos lo que nos ha sido quitado. Mira, también dice el verso 20, tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, trayéndolo todo delante, y decían: este es el botín de David. Aquí viene un David alegre, en victoria, y trae paz en su corazón, trae alegría y trae regocijo porque Dios le dio la victoria. Y de esa misma forma Dios te da la victoria a ti. De pronto tu situación no puede ser tan grave como la de David, un secuestro, un campamento quemado, la angustia de no saber si tu familia está con vida o no está con vida. Tal vez tu situación es diferente, pero yo no sé cuál es tu situación, pero Dios sí sabe, Él la conoce. Búscale a Él, refúgiate en Él, clámale a Él, Él tiene una respuesta para ti. Y eres tú el que tienes que buscar, eres tú el que tienes que venir a los pies del Señor y decirle cómo estás, cómo te sientes y qué estás necesitando de parte de Él. Yo creo que esta palabra le está hablando de una manera muy interesante a la iglesia en esta mañana. Yo creo que esta palabra le está recordando a la iglesia algunos aspectos muy importantes. Le está diciendo: iglesia, centro de adoración, Dios es suficiente, no te rindas, avanza, Dios te da la victoria. Pero también le está diciendo a la familia X, a la familia Y, a la familia Rodríguez, a la familia Pérez, a la familia Espinosa, a la familia Benítez, a la familia Echeverry, le está diciendo: no te rindas, avanza, Dios te da la victoria. Y si no se lo está diciendo a familia, se lo está diciendo a personas particulares: Juan, Pedro, Joaquina, María, Esperanceja. El Señor te está diciendo: no te rindas, no te rindas, avanza, Dios te da la victoria. Él tiene victoria para ti. Y ese proceso, esa dificultad y esa crisis que estás viviendo no es eterna, ella tiene fin. Y cuando ella tenga fin, tú vas a tener victoria y vas a tener paz como tuvo David.
Me voy a permitir leer esta conclusión para orar, iglesia. Mira, esta conclusión dice de la siguiente manera: no importa qué tan difícil sea tu prueba, sea tu crisis o sea tu dificultad, consulta al Señor, obedece su direccionamiento y avanza sin rendirte, porque en Él la victoria está garantizada. La voy a repetir: no importa qué tan difícil sea tu prueba, crisis o dificultad, consulta al Señor, obedece su direccionamiento y avanza sin rendirte, porque en Él la victoria está garantizada. Iglesia, no te vuelvas atrás. Tú que estás pensando en dejar las cosas del Señor porque piensas que desde que eres evangélico es que todo te sale mal, pues sigue, persevera, porque el Señor tiene algo grande para ti. Yo te puedo contar testimonios de todo lo que nosotros hemos enfrentado desde el momento que decidimos servir al Señor. Yo te puedo contar cuántos ataques hemos tenido y hemos sufrido. Yo te puedo contar cuánto dolor hemos tenido que pasar. Pero seguimos de pie porque seguimos creyendo que el que prometió va a cumplir. Y hoy la iglesia tiene que creer eso. Y hoy en tu casa tienen que creer eso. Y hoy tú como personas tienes que creer eso, porque Dios lo promete. Y Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo que se hará y se hará, y Dios promete y cumple. Pero tú necesitas tener fe para seguir creyendo, para seguir avanzando, para seguir esperando, para seguir confiando, para estar seguro en el Señor, en el Dios todopoderoso en el que tú has creído. No te rindas, avanza. Dios te da la victoria. Amén. Yo te pido que me acompañes a orar. Dios ha estado maravilloso con esta palabra. Dios ha hablado a mi vida, sé que ha hablado a la tuya. Y voy a orar para que esta palabra siga haciendo en tu corazón lo que tenga que hacer. El Señor es extraordinariamente glorioso. Padre, te damos gracias, Dios, en esta mañana maravillosa. Glorificamos tu santo nombre y reconocemos tu señorío. Aquí estamos, Señor, tu iglesia, cada uno desde su casa. Y yo estoy predicando desde este templo, pero yo sé, Señor, que tu palabra está haciendo lo que tiene que hacer, Señor. Está aumentando la fe de mis hermanos, Señor. Está fortaleciendo su vida y su esperanza. Señor, aquí estamos, Señor. Esa crisis y esa situación que estamos enfrentando no es eterna. Sabemos que en ti, Señor, podemos confiar y que tú nos vas a dar esa victoria. Padre, yo oro por cada persona que está escuchando en esta mañana, para que tú no permitas que se rinda, Señor, para que tú le des la fortaleza que ellos necesitan, para que tú les orientes, para que busquen la fortaleza en ti como lo hizo David. Señor, que ellos puedan avanzar con la fe y con la seguridad, Señor, de que tú estás haciendo la obra en ellos. Señor, que ellos puedan estar confiados de que tú les darás la victoria. Señor, yo no sé cuál es su problema. Tal vez algunos lo conozco, tal vez otros no los conozco, pero tú todo lo sabes, Señor. Tu palabra enseña que antes de que la palabra esté en nuestra boca, ya tú sabes lo que te vamos a decir. Tú conoces lo que te vamos a pedir. Tú eres Dios que todo lo sabe, que todo lo conoces y que gobierna sobre todo lo creado. Y aquí estamos en esta mañana, Señor, como iglesia, Señor, como iglesia clamando delante del trono de gracia para que nos ayudes, para que vengas en auxilio y en rescate por nosotros, Señor, que enfrentamos pruebas, que enfrentamos dificultades. Señor, si todavía no es el tiempo de salir de esta crisis, danos la fortaleza que necesitamos para permanecer en ti mientras esta crisis pasa, mientras nosotros somos formados, Señor, mientras nuestro carácter es fortalecido, mientras nuestra fe es aumentada. Yo oro, Señor, para que cada persona que está enfrentando dificultad, Señor, que está escuchando esta palabra, hoy, Señor, se vuelva a ti y te diga: ¿sabes qué, Señor? Te creo. ¿Sabes qué, Señor? Yo no me rindo. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy de los que avanza, Señor. ¿Sabes qué, Señor? Yo soy de los que está seguro en su corazón de que tú me vas a dar la victoria. Oh, Dios mío, yo te pido que derrames bendición sobreabundante sobre cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, que esta palabra cumpla propósitos en esa mente, en ese corazón y en esa vida. Oh, Dios mío, gracias por tu palabra gloriosa, Señor, extraordinaria, maravillosa, majestuosa. Oh, Señor, gracias por la revelación de esta palabra que hoy nos da fuerzas nuevas, Señor, que hoy nos revitaliza, Señor, que hoy nos llena de una fe, Señor, que nos permite seguir creyendo, Señor. Dios mío, que nos permite seguir avanzando como viendo al invisible, Señor. Tú eres el Dios de nuestra salvación. En ti confiamos y en ti esperamos. Derrama tu bendición y tu gracia sobre cada
vida, sobre cada familia. Dios mío, sobre la iglesia Centro de Adoración, Dios es suficiente. Estamos de pie porque tú nos has sostenido. Te damos la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento. Tú eres nuestro Dios. Vivimos para adorarte, vivimos para servirte, vivimos para rendirnos delante de ti, decirte: Dios, mi vida no tiene sentido sin ti. Avanzamos porque tú nos das fuerza. Te adoramos, te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Jesucristo, Rey de gloria. Muchas gracias, muchas gracias. Oh Señor, gracias. Muchas gracias, Rey. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. De verdad que es un tiempo de mucha bendición para cada familia y para nosotros también. Te recordamos nuestros servicios los días domingos a las 10 de la mañana por Facebook Live, y los días martes a las 7:30 de la noche por la misma red social. También tenemos los días sábados por Instagram a las 8 de la noche el servicio juvenil del Ministerio Juvenil Libre en Jesús, que es el ministerio juvenil de nuestra iglesia, y no queremos que te pierdas ninguno de estos tiempos tan maravillosos. Aparte de eso, también tenemos los días miércoles y viernes la hora de la oración de 7 de la mañana a 8 de la mañana, un espacio donde compartimos la palabra de Dios y donde como iglesia estamos en comunión clamando por las necesidades del pueblo de Dios. Así que, mis hermanos, agéndate para que puedas participar de todos estos espacios preciosos donde somos bendecidos y edificados. Y de verdad que en esta mañana declaramos la bendición sobrenatural de Dios sobre tu casa y sobre tu familia. Que el Señor esté con ustedes, que en esta semana puedan recibir respuestas del cielo, respuestas a esas oraciones que tienen delante del trono de gracia. Que la bendición y la protección de Dios y la provisión de Dios esté con cada familia. Dios les bendiga muchísimo, les amamos, les mandamos un fuerte abrazo y de verdad que deseamos con todo nuestro corazón muy pronto volver a vernos. Les amamos muchísimo, iglesia. Dios les bendiga.